Hola, soy Adri de At Crochet y hoy les traigo el tutorial de esta mini bandolera portacelular que es una belleza. Primero, como en todos los videos, les voy a comentar los materiales que vamos a necesitar. En este caso voy a utilizar hilo de algodón de 6 cabos, es muy suave, además es muy rendidor, tiene 215 metros, con un ovillo les alcanza y les sobra para este tamaño de carterita. Para este tipo de hilado y para el tejido que vamos a hacer vamos a utilizar una aguja número 3,5 y además para darle ese toque súper especial voy a utilizar este cierre pellizco que es muy lindo y tiene estas aberturas, entonces le voy a poner una cadenita como tira. Y ahora sí ya podemos empezar a tejer. Lo primero que vamos a hacer es un nudito en la aguja, luego vamos a hacer una cadena inicial para empezar a darle forma a la base de esta carterita, porque lo más importante de todo es que es un tejido circular y sin uniones. La cantidad de puntos va a depender de la tensión con la que tejan y de la medida del cierre que consigan. En este caso mi cierre tiene 12,5 centímetros de ancho y yo voy a hacer una cadenita de 25 puntos porque quiero que sea levemente más ancha que el cierre. Y ahora que ya tengo el largo que quería, voy a empezar a tejer la primera hilera, que es en medios puntos, y por eso voy a hacer una cadenita más para levantar. Y ahora sí vamos a ir tejiendo un medio punto en cada punto de base hasta llegar al final de esta pequeña hilera. Como esta base va a ser ovalada, cuando llegamos al último punto lo que vamos a hacer es tejer 3 puntos juntos y de esta manera vamos a poder girar el tejido. Bien, entonces ahí tenemos el primero, ahora tejemos el segundo medio punto y ahora ya vamos tejiendo el tercero y como se darán cuenta que yo voy girando el tejido porque ahora vamos a empezar a tejer todo el otro lado con medios puntos. Otra cosa que no les mencioné es que para el punto principal necesitamos que la cantidad de puntos iniciales sea número par, pero al tejer este ovalado, que obviamente es simétrico, los números son pares. Al llegar al extremo contrario necesitamos que en el último punto también hayan 3 puntos como en el otro lado. Entonces ahí tenemos el primero, ahora tejemos el segundo y el tercer punto en realidad es el primero, entonces vamos a unir directamente con un punto deslizado. Así que ahí pinchamos, agarramos el hilo y sacamos todo junto. Ahora vamos a hacer una cadenita para empezar a tejer la segunda hilera, en donde no vamos a tejer en el punto de la cadenita, sino en el siguiente. Así que ahí ya tejemos el primer medio punto, el segundo, y así vamos a seguir tejiendo de la misma manera que hicimos en la primera vuelta hasta llegar al otro extremo en donde también teníamos los aumentos. Entonces, en ese punto del medio de esos tres es donde vamos a hacer el nuevo aumento, volviendo a tejer 3 medios puntos. Ahí ya tenemos el primero, ahora tejemos el segundo, ahora tejemos el tercero para luego seguir tejiendo con medios puntos por todo este lado. Traten de ir tejiendo los puntos bastante apretados, si es necesario pueden cambiar el número de aguja como para darle un poquitito más de estructura a esta base. Y da la sensación de ser una base un poquitito más rígida. Ahora vamos a seguir con los medios puntos que nos quedan del otro lado. Obviamente que hay que repetir el mismo aumento de los 3 puntos, entonces llegamos hasta ahí. Este punto, el del medio, es el que vamos a hacer los aumentos y vamos a tejer los 3 puntos. Ahí pinchamos el primero, el segundo y el tercer medio punto para poder girar. Y ya llegamos a la parte de la unión, entonces vamos a tejer el último medio punto en ese punto donde habíamos hecho la cadenita para levantar. Entonces pinchamos en ese mismo lugar y ahí tejemos ese medio punto. Ahora lo que vamos a hacer es unirlo al primer medio punto que hicimos, que era el de al lado, con un punto deslizado. Luego vamos a tejer una tercera hilera en medios puntos de la misma manera que hicimos esta segunda. Miren, acá ya tenemos 1, 2 y 3 hileras. Vamos a seguir, giramos el tejido porque necesitamos repetir nuevamente el aumento. Entonces en ese punto siguiente es donde vamos a hacer otros
3 medios puntos más, todos en el mismo lugar. Ahora tejemos el tercer punto de esos 3 de aumento y después sí seguimos tejiendo todo lo que queda de la vuelta con medios puntos como hicimos en la vuelta anterior. Y una vez que completan la vuelta, obviamente que la van a cerrar de la misma manera que hicimos antes. Fíjense, acá tenemos este cierre de boquilla que lo vamos a poner abierto como para medir y tener de referencias, ya que el trabajo final tiene que abarcar esta parte y estos laterales de la boquilla, por eso la base de por sí tiene que ser un poquitito más grande. Igualmente ahora con el punto que le vamos a tejer se va a tender a agrandar un poquitito más. Para empezar hacemos una cadenita y vamos a pinchar la aguja en ese mismo lugar. Entonces sacamos nuestra primera hebra. Luego vamos a pinchar la aguja en el punto de al lado, tenemos la segunda hebra y en el punto siguiente para tener la tercera. Y entonces vamos a hacer una lazada más y retiramos los 4 arquitos juntos que tenemos en la aguja contando el primero. Hacemos una cadenita y ahora vamos a volver a repetir este punto, que el primero lo vamos a pinchar exactamente en el mismo lugar en donde terminó el anterior. Hacemos los 3 puntos y sacamos todo junto. Y así vamos a seguir sin aumentos porque después de la base ya no se agrega ningún punto más. Tejemos todo derecho y ahora les voy a mostrar la última parte para que vean cómo cerramos esta vuelta. Volvemos a repetir estos últimos 3 puntitos y después sí ya hacemos el cierre. Entonces vamos a pinchar una vez, sacamos el hilo, pinchamos la segunda, volvemos a sacar y vamos a pinchar la tercera en el puntito que nos queda ahí. Sacamos el hilo, vamos a cerrar y ahora en vez de hacer una cadenita lo vamos a unir a ese primer punto con un punto deslizado. Fíjense que en realidad es esa cadenita con la cual se unió todo y ahí sí agarramos el hilo y sacamos todo junto. Ahora les voy a pasar a mostrar la segunda vuelta, que la vamos a arrancar de la misma manera, haciendo una cadenita. Vamos a volver a pinchar la aguja exactamente en ese mismo lugar. Luego vamos a pinchar en el punto de al lado y después hacemos uno más en el punto siguiente. Deslizamos y sacamos todo junto. Hacemos una cadenita, volvemos a pinchar en el último punto, hacemos el segundo y volvemos a sacar el hilo en el tercero para pasar todo junto. Y así vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta. Miren cómo va quedando, acá ya avancé con unas cuantas hileras más, además cambié a una aguja un número más chiquita para que me quede más apretado el punto y sea más fácil pasar la aguja. Otro detalle muy lindo es este punto que al tejerlo de manera circular se va inclinando naturalmente. Además miren el cierre que no se nota, queda como parte del punto, no se nota de ninguno de los dos lados. Ahora les voy a volver a mostrar la unión en estas hileras para que no queden dudas y vean que queda perfecto. El principio es exactamente igual, solo hay un pequeño detalle al final y hay que seguir esta continuidad del motivo. Entonces vamos a pinchar ahí. El segundo punto es justo arriba de este pequeño piquito que se forma del punto. Y el último, que es el tercer punto, lo pinchamos exactamente en el inicio del anterior, que es en el que teníamos la cadenita y la primera hebra. Luego sacamos el hilo por todos los puntos juntos y fíjense que el motivo queda muy bien y en vez de cerrarlo con una cadenita, como les dije antes, lo vamos a cerrar directamente en este punto con un punto deslizado o punto enano. Ahí lo sacamos y fíjense que quedó muy prolija esta unión, me encanta, creo que lo voy a utilizar para otros proyectos, así que es bueno para tenerlo en cuenta. Y ahora vamos a hacer una pruebita estimativa para saber cuántas hileras nos quedarían para cubrir el teléfono, que lo vamos a apoyar justo ahí en la base. Fíjense que puede quedar ahí o lo pueden hacer un poquitito más largo también, eso depende de cada uno. Lo importante es que acá quede todo bien derecho. Acá ya le tejí unas cuantas hileras más y vamos a hacer nuevamente la prueba. Obviamente que el alto tiene que superar el teléfono porque le tenemos que poner la boquilla y tendría que cubrir esa parte. Miren, lo vamos a abrir para que vean la medida de cómo quedaría. Obviamente que esta especie de bolsita la vamos a enganchar desde el lado de adentro y tiene que cubrir toda la vuelta, por eso les recomiendo que cuando hagan la base sobresalga del ancho de la boquilla, porque es mejor que sobre un poquitito y se haga un pliegue en los costados antes de que falte y no llegue. Y después de hacer algunas hileras siempre es conveniente medirlo con la boquilla abierta.
Y una vez que llegan a la altura que quieran o necesiten, vamos a hacerle un nudito, tiramos del hilo y no hace falta esconderlo porque va a quedar tapado por esta boquilla. Y ahora sí lo vamos a cortar. Bueno, y ahora para saber exactamente dónde empezar a unirlo, yo le voy a poner marcadores de puntos en los extremos. Si esta fuera una boquilla redonda, obviamente que no es necesario, pero como esta es un poquitito más curva y queda ovalada, le vamos a poner un marcador de un lado y otro en el otro extremo. Yo la verdad es que no le conté los puntos, lo aplasté bien y más o menos lo hice a ojo. Ahora van a agarrar una aguja, yo voy a utilizar el mismo hilado, le hice un nudito en el extremo, pero también lo pueden tejer con algún hilo de poliéster más fino. Fíjense que la boquilla del lado de afuera es el que tiene los agujeritos, en cambio el lado de dentro es liso. Entonces vamos a ir enganchándolo poniendo la bolsita del lado de adentro, pero lo vamos a unir obviamente que al lado de afuera. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar el marcador a uno de los lados extremos en donde tenemos ese doblez. Esa cadenita del marcador va a quedar libre, entonces vamos a ubicarlo justo ahí en el medio y vamos a empezar a coser desde el punto siguiente. Entonces agarramos la aguja, ese punto queda libre, vamos a agarrar parte del tejido ahí al lado y vamos a pinchar en el primer agujerito desde el lado de adentro. Lo sacamos, puede costar un poquitito si el hilo es un poco grueso. Y así vamos a ir uniendo punto por punto. Si es necesario, al primero, que es lo que le hice yo, lo reforcé y lo pasé 2 veces para que quede un poquitito mejor. Acá ya va tomando forma esta mini bandolera. En el caso de ser necesario, pueden estirar un poquitito el tejido para que les llegue bien al otro extremo, solo si les faltan 1 o 2 puntitos. Bueno, acá ya tejí todo este lado, nos falta tejer el del otro lado. Es exactamente igual, vamos a girar un poquitito. Fíjense que acá el marcador me queda justo en el medio, donde les había dicho, justo con la unión, con ese pliegue del cierre pellizco. Luego vamos acomodando el tejido y nos tiene que llegar bien porque es exactamente la misma cantidad que tenemos del otro lado. Entonces vamos a pasar el hilo directamente, no lo vamos a cortar para que no nos quede acá colgado. Le vamos a hacer una pequeña puntadita por un lado y hacia el otro, como para que quede cosido y no se vea suelto. Y después sí, ya lo vamos a ir cosiendo a este cierre desde el punto siguiente. Obviamente que también vamos a dejar libre este del marcador. En el punto de al lado, como hicimos antes, vamos a empezar a coserlo. Si quieren lo pueden reforzar también con una doble puntada en ese mismo lugar. Esta es una pequeña sugerencia para que con tanto movimiento no se desgaste el hilo. Entonces todos los extremos van a quedar bien agarrados. Y como podrán ver, acá ya cosimos toda la vuelta. Fijamos el último punto con un nudito. Nos quedaron los marcadores pendientes que se los tenemos que sacar. Así que le vamos a sacar primero el de este lado. Después le sacamos el otro. Y ya tenemos nuestra mini bandolerita terminada. En el caso de que quieran forrarlo, obviamente lo pueden hacer, aunque este punto es muy cerrado, así que no se va a escapar nada, pero se los voy a mostrar como una alternativa. La verdad es que a mí me encanta forrar los accesorios porque le da una mejor terminación y además va a evitar que se tienda a deformar un poquito con el peso de lo que tenga. Así que van a agarrar algún retazo de tela que tengan por ahí, no hace falta que vayan a comprar. Lo van a ubicar bien y con un lápiz van a ir marcando todo el contorno de esta carterita. No es necesario medirlo, así que van a ir haciendo pequeñas marquitas por todo alrededor. Y cuando llegan a la parte de arriba en donde tenemos este cierre, lo van a hacer también redondeado siguiendo esta misma forma. Lo pueden hacer derecho también para que les quede exactamente igual que la parte de afuera, así es más fácil, pero yo lo voy a hacer redondito. Y ahora que lo terminamos de marcar, vamos a cortar 2 piezas dejándoles un margen para la costura. Es decir, que lo vamos a cortar un poquitito más por afuera porque donde está el lápiz es por donde vamos a coserlo. Yo lo voy a coser a máquina, pero si ustedes no tienen máquina, obviamente que esto se puede coser muy fácilmente a mano. Y le voy a hacer estas pequeñas marquitas que es por donde empieza la abertura, porque esa parte obviamente no la vamos a coser. Entonces vamos a coser a máquina todo este lado por abajo y el otro costado hasta la siguiente marquita, porque la parte de arriba obviamente que tiene que quedar abierta.
Acá yo ya lo tengo cosido, fíjense que lo cosí por acá. Y después en la parte de arriba le hice como una mini puntadita en zigzag para que no se deshilache, pero esta parte obviamente que queda abierta. Entonces ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a ubicar dentro de la carterita y justo va a quedar de este lado porque obviamente que la costura no se tiene que ver del lado de adentro. Entonces lo vamos a poner, lo acomodamos bien para que quede bien estirado. Y ahora sí lo que vamos a ir haciendo es acomodar cada uno de los lados dentro de los arquitos del broche. Fíjense que normalmente no les queda apretado, así que lo pueden ir acomodando muy fácilmente. Acá yo lo cosí a mano con unas mini puntaditas, pero la verdad es que es mucho más fácil pegarlo. Acá miren, lo van acomodando de esta manera haciendo presión para que quede dentro de este broche. Y luego van a agarrar una aguja común, es decir que no es una aguja lanera, y un hilo que en este caso es del color verde agua como el que tenemos en la tela, y le van a hacer unas pequeñas puntaditas porque obviamente que este lado del broche es más cortito que el del otro lado en donde tenemos los agujeritos, entonces no se van a ver las puntadas que le vamos a hacer. Pero reconozco que me resultó un poquitito complicado coserlo, debí haber conseguido alguna aguja más curva tipo las de matambre, por eso les recomiendo pegarlo. Y ahora sí tenemos esta carterita súper terminada. Fíjense que estos costaditos les quedan libres de la tela. Quedó muy bien el forro de esta manera. Y lo que les decía en un principio, que es conveniente que la base sea un poquitito más ancha, porque en ese caso esta parte puede quedar un poquitito más plegada. En cambio, si queda más chiquito va a ser muy complicado porque no va a llegar a esa circunferencia. Si les queda levemente más grande, acá se le van a formar esos plieguecitos y cuando lo doblen va a quedar un poquitito más grande y más abuchonadito. En el caso de que no consigan este tipo de cierre, lo que pueden hacer es reemplazarlo por un botón de imán como este y tejerlo recto como hicimos antes, o ponerle un botón normal con algún tipo de tapita, y de esta manera pueden aprovechar este punto que es precioso y me parece que es ideal para este tipo de accesorios. Y por último lo que nos queda es ponerle la cadenita. Yo acá tengo unas pequeñas arandelitas que se las voy a enganchar directamente a estos agujeritos, y ahí sí que lo voy a apretar bien con esta pinza chiquitita que tengo yo, que la uso normalmente para este tipo de accesorios o manualidades. Ahora sí, ya no queda nada, tenemos nuestra pocket bag o mini bandolera o porta celular, también como le quieran llamar, súper terminada con esta cadenita y este cierre pellizcos que son una belleza. Espero que les haya gustado, que la empiecen a hacer, que me etiqueten, obviamente porque me encanta ver los productos terminados. Y si todavía no me siguen, los invito a seguirme, a activar la campanita de notificaciones y me pueden encontrar en Instagram como @crochet. Hasta un próximo video.